Lección La 1. unidad 1 tenemos antecedentes históricos. En la evaluación del derecho de autor a través del tiempo, dice, evolución del derecho de autor a través del tiempo. O sea, ahí nos recordamos que teníamos tres etapas. La etapa de la Edad Antigua, en la del siglo XV, que está el Estatuto de la Reina Ana, y luego la evolución moderna del derecho de autor. En la Edad Antigua tenemos que prácticamente no existía protección de derecho de autor porque no había un interés específico que proteger. Como no se había inventado la imprenta, las copias generalmente eran manuales o hechas a mano, y eran muy pocos los que podían hacer las copias, entonces no había un daño demasiado importante, no había nada que proteger prácticamente. Luego, en el siglo XV se inventa la imprenta por Gutenberg, y entonces empiezan a popularizarse las copias de las obras, y ahí surge un problema para el poder, para el gobierno, que se empiezan a difundir las ideologías también, en algunos casos hasta revolucionarias. Entonces ellos establecen la censura a través de las concesiones de los privilegios para que se pueda conceder, o sea, las obras solamente pueden ser publicadas a través de los privilegios. Sí. Y para que uno pueda publicar su obra tenía que anotarse en una organización que monopolizaba la explotación de... que no recuerdo cómo se llama, Stationer Company. Stationer Company. Sí. Y bueno, hasta ahí. Después, con el estatuto, esa etapa se va a superar recién con el estatuto de la Reina Ana en 1710, cuando ella reconoce, con el venimiento de las ideologías liberales, se empieza a reconocer los derechos de autor sobre su obra, ¿verdad? Y con el estatuto de la Reina Ana. Sí. Él reconoció el derecho exclusivo de los autores a imprimir y disponer de las copias cualesquiera de cualquier libro, el copyright. Entonces en Inglaterra se empieza a hablar del copyright, que busca proteger la parte patrimonial de la obra. Entonces todavía ahí no se habla todavía de los derechos morales ni nada, ¿verdad? Sí. Entonces el Estatuto de la Reina Ana también concedía un periodo de explotación de 14 años renovables si es que el autor continuaba vivo en por otros 14 años más, ¿verdad? Y después pasaba al dominio público. Después tenemos etapas de la evolución legislativa del derecho de autor. En este caso tenemos el derecho de autor y su desarrollo. Tenemos... Espera, pues me perdí ahí. Desarrollo, etapa del derecho. Bueno, entonces tenemos que empiezan, bueno, con el Estatuto de la Reina Ana se empieza a liberar prácticamente se abre el camino para que los otros países imiten también lo que se había iniciado. Y entonces en España, Francia, Inglaterra también empiezan a reconocerse derechos a los autores. Incluso se habla ya se empieza a hablar ya de los derechos morales, o de dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales son perpetuos y los derechos patrimoniales son limitados en el tiempo, ¿verdad? Concedidos por un periodo de tiempo. Después tenemos la declaración, bueno, y dentro del desarrollo de la evolución de la legislativa del derecho de autor tenemos el desarrollo territorial. Ahí podemos ver que los países se preocupan por definir por mejorar sus legislaciones en su propio territorio, por decirlo de alguna manera, primero, y después se abren al mundo internacional, tratando de armonizar las diferentes legislaciones entre los distintos países. Después tenemos, ahí vamos a ir visualizando dos corrientes fundamentales: la corriente anglosajona y la corriente latina, donde en la corriente anglosajona se va a hablar fundamentalmente del copyright, que busca proteger la explotación comercial de la obra, mientras que en la corriente latina se va a hablar de derecho de autor,
que busca una protección más amplia de la obra y se habla de derechos morales y de derechos patrimoniales. Entonces se coloca el énfasis en el autor. Lo que de la lección 2 podemos decir es que en Paraguay también, como a nivel mundial, se pueden distinguir como etapas de evolución de la legislación en materia de derecho de autor, y tenemos como dos etapas fundamentales: antes de la independencia y después de la independencia. La independencia va a ser para nosotros como el divisor de aguas, ¿verdad? Entonces, antes de la independencia tenemos que en la época de la conquista, colonial de la conquista, prácticamente no había nada en materia de derecho de autor, porque estábamos en la época todavía de la censura y del monopolio en Europa. Y había un control. Y había un control estricto de toda la información, de todo lo que llegaba a las Américas. Hasta que se llegó a la época colonial, donde empiezan a surgir los primeros escritos, fundamentalmente en el ámbito de la religión, donde lo que se quiere es popularizar el catecismo, y para eso tienen que realizarse traducciones en la lengua autóctona, y se empiezan a transcribir o a traducir las obras. Entonces ahí tenemos las obras de Fray Luis de Bolaños, Roque González de Santa Cruz, que es las primeras obras escritas, ¿verdad? Recién en el periodo de la independencia es cuando tenemos más o menos apertura o la posibilidad de importar la imprenta, de abrirnos también al conocimiento. Pero ¿qué pasa? Con el dictador Francia, lo que se busca es proteger la independencia, entonces se cierran las fronteras. La cultura no crece, se cierran las escuelas, las academias, etcétera, y prácticamente llegamos otra vez a un punto muerto en relación a los derechos de autor y demás derechos, ¿verdad? Recién en la época de don Carlos Antonio López y del segundo consulado es cuando se reabren las academias, se empieza a alfabetizar a la gente y se empiezan a producir textos, obras. Y uno de los primeros textos escritos en Paraguay conocidos es el de Gelli, creo. Sí, que se habla de Paraguay, de lo que fue su antes, su durante, su después. Sí. Entonces ese es uno de los primeros textos conocidos. Después progresivamente se puede ir observando que hay reconocimiento de derechos de autor en las distintas constituciones de 1914, en la Constitución de 1940, pero las protecciones son mínimas todavía. En la Constitución el Código Penal de 1914, por ejemplo, es una copia del texto argentino, y donde la pena todavía, la sanción es mínima todavía por violación de derechos de autor. Sí. Lleva un año ya, ¿verdad? Un año. Recién en el 92, en la Constitución de 1992, donde vamos a tener un reconocimiento claro del derecho de autor con el artículo 110 de la Constitución, que busca proteger ya de manera más plena el derecho de autor, que ya es el reflejo también de los convenios internacionales, de los acuerdos en los que Paraguay se suscribió, ¿verdad? Después vamos a ir teniendo la creación de la DINAPI. Tenemos en la historia del Paraguay también creaciones de oficinas de registro de propiedad del derecho de autor, que inicialmente dependía del MEP, del Ministerio de Educación. Posteriormente pasó a depender del Ministerio de Industria y Comercio, y hasta que finalmente se crea una institución o un órgano especializado para la protección de derechos de autor, que es la DINAPI, que tenemos por el decreto reglamentario de 460, decreto reglamentario 460 del 2013. Sí. Entonces eso más o menos es la evolución legislativa esquemáticamente en nuestro país. Sí. Piloteando la lección número 4, tenemos que el contenido del derecho
de autor. Cuando hablamos de contenido del derecho de autor, estamos hablando de que contiene una doble dimensión, por decirlo de alguna manera, la de dimensión moral y la dimensión patrimonial. En este caso vamos a hablar primero del derecho moral, del derecho de autor. Cuando hablamos de derecho moral, lo que se busca es proteger la personalidad del autor en relación a su obra. Entonces, entre las características de los derechos morales tenemos su imprescriptibilidad, su inalienabilidad, que son perpetuos, inembargables, irrenunciables. Entonces, perduran en el tiempo, no se puede renunciar a ellos, no se pueden embargar, y continúan, o sea, no desaparecen con la muerte del autor, a diferencia de lo que va a pasar con el derecho patrimonial, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho de, bueno, entre los derechos, cuando hablamos de amplitud del derecho de autor, cuando dentro del derecho moral tenemos cuatro tipos de derechos morales. Tenemos el derecho a la paternidad, el derecho a la divulgación, el derecho a la integridad y el derecho al retiro de la obra. Cuando hablamos de derecho de paternidad, estamos diciendo que el autor tiene siempre el derecho a ser reconocido como autor y padre de esa obra, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho de divulgación, estamos hablando básicamente del derecho que le asiste al autor de publicar o no su obra primeramente, mantenerlo en anonimato, o de publicarlo mediante un anónimo o mediante un seudónimo. Entonces, cuando hablamos de derecho de publicación, cuando estamos hablando de eso, tenemos que recordar ese punto. Después tenemos el derecho de integridad, es el derecho que le asiste al autor de oponerse a cualquier tipo de alteración, modificación o mutilación de su obra. Entonces, se puede oponer a cualquier persona que quiera mutilar esa obra. Y el derecho de retiro, estamos hablando del derecho que le asiste al autor de retirar la obra del ámbito público si por alguna razón ya no se condice con sus ideales o con su forma de pensar, pero siempre debe ser fundado y tiene que ser mediante una sentencia judicial, ¿verdad? Para que se pueda realizar el retiro. Obviamente tendrá que compensarle a personas que hayan adquirido algún derecho sobre esa obra antes, ¿verdad? Después, contrato de traducción y contrato de edición. Bueno, el autor tiene derecho a firmar contratos de traducción, y los contratos de traducción siempre tienen que preservar el derecho de integridad, el derecho... la esencia de la obra, exactamente. Y el contrato de traducción no confiere el derecho de paternidad sobre la obra. No porque yo haya traducido la obra, ahora soy padre de la obra en el idioma en el que traduje, ¿verdad? Entonces no transmite. El contrato de edición es el contrato por el cual un tercero se compromete a su propio riesgo a editar y producir copias para su comercialización, ¿verdad? Entonces eso también tiene que resguardar los derechos morales del autor, tiene que mencionarle siempre como autor de la obra, etcétera. Yo creo que por ahí, no sé si usted tiene alguna pregunta, profesor. Lección 5. Bueno, podríamos decir que la lección 5 nos habla de la segunda parte del contenido del derecho de autor, que sería la parte patrimonial del derecho de autor. Entre los derechos patrimoniales podríamos citar el derecho de reproducción, de comunicación, de distribución pública, de importación al territorio, de traducción, adaptación, arreglo o transformación de la obra. Pero primeramente tenemos que decir que lo que busca el derecho patrimonial es preservar el disfrute o el goce de los frutos económicos que produce esa obra para el autor, para que otra persona no venga a beneficiarse de la obra que él haya creado, hablando siempre en el ámbito patrimonial, ¿verdad?
Las características principales del derecho patrimonial son su limitación en el tiempo, es decir, el Estado a través de la ley le confiere una duración de toda la vida del autor más 70 años después de su fallecimiento, ¿verdad? Protege. Luego de este tiempo, la obra pasa al dominio público y será el Estado el encargado de velar por los derechos patrimoniales de esa obra. Recordemos que los derechos morales no se extinguen con la muerte del autor. El derecho patrimonial es esencialmente renunciable en el sentido de que la persona puede ceder el usufructo de ese derecho patrimonial, puede transferir ese derecho a otra persona en vida o a través de la sucesión después de su muerte. Es un derecho embargable también, porque recordemos que la ley establece que puede ser embargado, que son inembargables las las tres cuartas partes del beneficio económico adquirido, por lo que se puede embargar un 25% de la ganancia, que sería un cuarto, ¿verdad? Derecho de reproducción es el derecho exclusivo del autor de reproducir por su cuenta la obra o de autorizar a un tercero la reproducción y comercialización de su obra. Después tenemos el derecho de representación, que es el derecho exclusivo que le asiste al autor de autorizar que su obra sea llevada, por ejemplo, a escena en una obra teatral o en una película a través de una adaptación. El derecho de elaboración es el derecho exclusivo que tiene el autor de adaptar, de reelaborar su obra o de editar esa obra, incluyendo correcciones o capítulos o lo que sea en el caso de obras literarias, ¿verdad? Y por último tenemos el droit de suite, que es un término que determina el derecho que le asiste al autor de perseguir una plusvalía por la reventa de su obra. Generalmente sucede en las obras de arte cuando la obra fue vendida a un tercero y ese tercero vuelve a vender esa obra. Entonces el autor original tiene derecho a percibir una compensación, una suerte de plusvalía por esa reventa, pero en condiciones específicas. Por ejemplo, tiene que ser vendida en una subasta pública o por un intermedio de un profesional del rubro, y generalmente se establece en 5% esa plusvalía que tiene derecho a recibir. Así es. En la lección número 6 vamos a hablar de las limitaciones, siempre dentro del derecho de autor, las limitaciones al ejercicio del derecho de autor. Entonces, la ley prevé situaciones en las que se puede limitar el derecho de autor y las cuales siempre serán en beneficio, o sea, siempre serán debido al interés público. Que pueden ser por cuestiones de salubridad pública, por cuestiones de educación, de interés cultural, ¿verdad? Entre las posibles limitaciones tenemos, primeramente el programa nos pide hablar del dominio público pagante. ¿Qué significa el dominio público pagante? Que cuando una obra haya pasado del dominio privado al dominio público, es el Estado el encargado de velar por el cumplimiento sobre todo los derechos patrimoniales que corresponden a esa obra. ¿Qué significa? Que si yo quiero editar o reeditar una obra que esté en el dominio público, debo pagarle una tasa al Estado y solicitar la autorización para la edición de esa obra. Entonces, debo pagarle al Estado la tasa, y esa tasa que se le paga al Estado pasa a un fondo de promoción de la cultura, de las artes y de la producción intelectual. A eso se refiere cuando hablamos de dominio público pagante. También tenemos las licencias obligatorias, legales y gratuitas, que son una forma de restringir o de limitar el derecho de autor. Y cuando hablamos de las licencias
se puede hablar de licencias no voluntarias. Las licencias no voluntarias generalmente son de dos tipos, las obligatorias y las legales. Las legales ya vienen establecidas en la ley los casos y las condiciones en las que se puede exigir del autor una licencia para el uso de su obra. Y las licencias obligatorias vienen impuestas por las sociedades de gestión colectiva, generalmente siempre con fines de interés público, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, la licencia de uso de su obra en una biblioteca pública para promover la cultura, etc. Y las licencias gratuitas son aquellas que no... tenemos que recordar que en las licencias no voluntarias, las obligatorias y las legales siempre implican un pago de compensación al autor por esa licencia obligatoria. Es decir, no es que usemos forzadamente y gratuitamente su obra, sino que lo hacemos siempre pagándole una compensación económica. En cambio, en las licencias gratuitas no se requiere la autorización del autor ni tampoco hay una compensación económica por el uso, pero son muy limitados los casos en los que se puede hacer una licencia gratuita. Por ejemplo, para los casos que habíamos dicho ya con fines didácticos, en las bibliotecas, en los centros de cultura donde el autor deposita copias, ejemplares gratuitos de su obra para uso del público. Después también podemos tener casos en los que la reproducción de la obra o la ejecución de la obra se realiza en el ámbito privado sin fines de lucro, entonces no se puede exigir una remuneración por eso. El derecho de cita nos habla del derecho que asiste al autor, de que cuando un tercero quiera realizar una cita de una parte de su obra tenga que mencionar el nombre del autor. Sociedad de gestión colectiva no hablamos de eso en nuestro país. Eso podemos incluir ya pasamos los 5 minutos, ¿no? Cuando hablamos de sociedades de gestión colectiva en Paraguay, tenemos que decir que hay básicamente 3 sociedades de gestión colectiva que son importantes mencionar. Tenemos el APA, que es Autores Paraguayos y Asociados. Después tenemos la SGP, que nos habla de Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay. En este punto estamos hablando de derechos conexos. Y la AIE Paraguay, que es la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes. Entonces el APA y AIE Autor. APA busca proteger el derecho de autor. AIE y SGP buscan proteger los derechos conexos, porque AIE protege a artistas, intérpretes o ejecutantes, y la SGP está protegiendo a los productores fonográficos del Paraguay. Entonces son 3 entidades básicamente que tenemos de gestión colectiva. Justito. En la lección 8 estamos hablando de los ilícitos civiles y penales en el derecho de autor, ¿verdad? Podemos decir que cuando en el derecho de autor está protegido. No solamente civilmente, sino también penalmente. Es decir, existen acciones civiles y penales que se pueden ejercer en defensa del derecho de autor, ¿verdad? La legislación establece la tipificación de los ilícitos posibles, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de piratería, de plagio, de contrabando, de reprografía. Por ejemplo, no sabía lo que era reprografía, es la fotocopia de un libro, el encuadernado, y la venta de eso es reprografía, ¿verdad? No, una comercialización no autorizada que no se lleva a cabo a través de una imprenta. Entonces estamos hablando de principales violaciones del derecho de autor. Cuando estamos hablando de esas figuras, tenemos acciones civiles y penales. En las acciones civiles, por ejemplo, podemos solicitar el resarcimiento por daños y perjuicios. Podemos solicitar medidas precautorias, las cuales podrían ser el secuestro y la incautación de los productos, de las obras reproducidas sin autorización. Y podemos solicitar también el cese de la violación del derecho, es decir, que la persona que está violando el derecho de autor deje
de realizar esa actividad hasta que se defina o que haya el pronunciamiento de una autoridad judicial competente, ¿verdad? En materia de derecho penal tenemos que remitirnos al artículo 184, inciso A, donde se tipifican y determinan las penas o las sanciones imponibles por violación de derecho de autor, ¿verdad? Y tenemos penas que van hasta 5 años de pena privativa de libertad o multa para el tipo base, y para el tipo agravado va de 2 años a 8 años de pena privativa de libertad, ¿verdad? Para el tipo agravado, según está tipificado en el Código Penal. Después tenemos, en las medidas precautorias ya mencionamos, que dijimos que pueden ser fundamentalmente la incautación, el secuestro de los productos, de las falsificaciones o de lo que esté violando el derecho de autor, y también puede ser el pedido de cese de la actividad. Otra cosa importante que podríamos resaltar es que cuando hablamos de piratería estamos hablando de una violación del derecho patrimonial del autor, y cuando estamos hablando de plagio estamos hablando de una violación de derecho moral sobre la obra, porque el plagio básicamente consiste en atribuirse la paternidad de la obra falsamente, ¿verdad? Y la piratería es la reproducción y comercialización no autorizada de la obra, también, así como el contrabando y la reprografía. Sí. Entonces, por ahí más o menos. Es más rápido. ¿Algo más? Eso no. 12, que todavía está en el ámbito de las marcas, nos habla de la obligación de uso de la marca. Y ya habíamos dicho que una forma de perder la marca, el derecho sobre la marca, es el no uso, ¿verdad? El uso de la marca es requisito fundamental para la conservación del derecho. Y dice que uno puede perder el derecho sobre la marca cuando no haya reiniciado su uso dentro de los 5 años inmediatamente posteriores, y cuando haya interrumpido por un plazo mayor, por un plazo de 5 años consecutivos también el uso. Pero no se procederá, no se procederá a la cancelación de la marca cuando la interrupción o el no uso de la marca haya sido por razones de fuerza mayor, ajenas a la voluntad del titular de la marca. Entonces no procede la cancelación. Dice: la acción de cancelación por falta de uso deberá promover esto es importante recordar, que la acción de cancelación se promueve no ante la DINAPI, sí ante la jurisdicción civil y comercial. Si yo quiero impugnar una marca por el no uso, debo recurrir a la jurisdicción civil y comercial, no ante la DINAPI. Cuando hablamos de licencia, de sus alcances y condiciones de validez, estamos hablando la licencia es básicamente un contrato de autorización de uso de la marca. Lo que estamos cediendo es el uso de la marca, no la titularidad de la marca. No implica una cesión de la propiedad de la marca, sino solamente su uso. Entonces ahí hablamos ya de alcance de la licencia de marca, solamente el uso y no la propiedad de la marca. Después tenemos como condición de validez que el contrato de licencia debe ser siempre por escrito y deberá inscribirse en la DINAPI para su validez. La inscripción puede ser solicitada por el licenciante o por el licenciatario indistintamente. En el contrato de licencia siempre debe velarse por los derechos del titular de la marca, y no se pueden introducir cláusulas que no permitan el control del titular de la marca sobre los derechos de su marca, ¿verdad? Valga la redundancia. Las cláusulas de ese tipo serán nulas en los contratos de licencia. También se pueden conceder la licencia de dos maneras: con exclusividad o sin exclusividad. Cuando se conceden con exclusividad,
significa que el dueño de la marca ya no puede realizar otras licencias a terceros para su explotación dentro del territorio nacional de la misma marca o de los mismos productos, ni tampoco puede utilizar él. Pero cuando se concede sin exclusividad, se entiende que el dueño de la marca puede conceder el uso a terceros, que como ejemplo podríamos citar el caso de las franquicias, por ejemplo, donde se pueden conceder el uso, si bien la franquicia es un concepto diferente, pero en esos casos vale como ejemplo que yo puedo concederle el uso de mi marca a varias personas si no es con exclusividad, ¿verdad? Después tenemos la cesión de los derechos marcarios, formalidades para el efecto. Ya dijimos que tiene que ser por escritura pública. Cuando hablamos de cesión de los derechos, no tenemos que confundir cesión de derechos con licencia de marca. La licencia de marca ya dijimos que solamente otorga el uso de la marca. Permiso. ¿Sí? Un permiso. Sí, un permiso. Mientras que la cesión de los derechos sí pueden otorgar ya derechos más amplios sobre la marca. Puede ser transferencia o puede ser cesión de derechos. Cuando hablamos de cesión de derechos, podemos estar cediendo una parte del conjunto de todos los derechos. Cuando hablamos de transferencia, estamos hablando del total de los derechos que le asisten a esa marca, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir. O sea, es importante distinguir licencia de cesión. Cuando hablamos de cesión, estamos hablando ya de un concepto más amplio, donde ya no nos limitamos al uso, sino también a de los derechos patrimoniales. Marcas notorias. Cuando hablamos de marcas notorias, estamos hablando de marcas que han trascendido las fronteras del registro de su país y que por ser mundialmente conocidas, el Convenio de París en su artículo 6 autoriza a la autoridad competente para de oficio restringir el registro de esa marca en su respectivo país. Por ejemplo, digamos que Peugeot es una marca mundialmente conocida que ha trascendido las fronteras. Entonces, cuando yo vaya y quiera registrar esa marca en el Paraguay para mi uso, la autoridad competente de oficio puede restringir, o sea, puede evitar que yo registre esa marca porque es una marca notoria, mundialmente conocida. Entonces ya le asiste ese derecho por el Convenio de París en su artículo 6. Las denominaciones geográficas e indicaciones de procedencia en nuestro país no están vigentes, han sido derogados todos los artículos referentes a ese punto, ¿verdad? No, en nuestro país no está vigente eso. ¿Y cuál es eso? Marcas colectivas. Marcas colectivas habíamos dicho que son que era como una cooperativa, ¿verdad? Las marcas colectivas son como son como marcas que pueden ser utilizadas por varias empresas, pero el titular de esa marca es una sola persona física o jurídica que no puede explotar esa marca por sí solo. Es decir, tenemos un ejemplo ahí, Café Martínez, habían citado como ejemplo que en Café Martínez, al entrar en su tienda, uno encuentra café, molinillo, facturas, cosas dulces, etcétera, que uno puede comprarlas todas bajo la marca colectiva Café Martínez. Sin embargo, son varias empresas que están trabajando para la fabricación de cada uno de esos productos. Ahí tenemos el que fabricó el molinillo, tenemos el que hizo los dulcecitos y tenemos el que plantó y cultivó el café, ¿verdad? Entonces son varias empresas que trabajan en conjunto bajo una misma denominación o una misma marca, ¿verdad? Entonces eso es marca colectiva. Nombre comercial. Lección 14. Lección 14. Nombre comercial tenemos que el nombre comercial es el signo o denominación que identifica una empresa en el ámbito mercantil, ¿verdad? Tenemos que distinguir
Nombre comercial de marca. Lo que el nombre comercial hace es distinguir a una empresa en el ámbito comercial, mientras que la marca lo que busca es distinguir un producto o un servicio, no una empresa, ¿verdad? Esa es la primera diferencia fundamental entre el nombre comercial. Entonces es el signo de denominación que identifica a una empresa en el ámbito mercantil. Entre los caracteres que nos pide la bolilla determinar existe la voluntariedad y libre elección, es decir, uno tiene la libertad para elegir el nombre comercial que le plazca para identificar a su empresa en el ámbito comercial, toda vez que no atente contra el orden público y las buenas costumbres, ¿verdad? La condición de mutabilidad también es otro carácter, que es decir, uno puede cambiar su nombre comercial en cualquier momento, a diferencia del nombre civil, que ya no se puede cambiar una vez que se haya registrado, ¿verdad? Las características de transmisibilidad, es decir, la marca es transmisible por sí solo o también por la venta de un establecimiento, es decir, yo puedo transferir mi nombre comercial, o se transfiere al vender mi empresa, también lo vendo con el nombre comercial. Entonces es fundamentalmente transferible, transmisible, transferible, ¿verdad? Y adquisición por el uso. La forma de adquisición del nombre comercial es por el uso, no por el registro, a diferencia de la marca. La marca es por el registro, mientras que el nombre comercial es por el registro. La temporalidad del uso también, porque se extingue cuando se extingue la sociedad o cuando se extingue o se deja de explotar esa área comercial, ¿verdad? Entonces es temporal, el nombre comercial es temporal, ¿verdad? Para distinguir concepto de nombre comercial y de producto, ya dijimos que también nos pide la diferencia, es la marca busca distinguir productos o servicios, mientras que el nombre comercial busca distinguir una empresa en el ámbito mercantil. Modo de adquirir, ya dijimos que se adquiere a través del uso, no necesita el registro, o se puede adquirir a través de la cesión o transferencia de la marca, ¿verdad? O con la venta de la empresa que con esa denominación. Después tenemos acciones del damnificado. También tenemos acciones civiles y penales, que son las mismas que las de derecho de autor y derecho de marca, ¿verdad? Que se puede pedir una indemnización compensatoria, etcétera, ¿verdad? Creo que con eso termina la bolilla 14ª.